Buenos días, bienvenidos al análisis del 30 de agosto del 2023 con Volume Profile Price Action Auction Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Vamos a comenzar ya con Dow Jones. Dow Jones teníamos dos objetivos alcistas muy claros. El primero lo teníamos en los máximos que habíamos tenido el día 24 y el segundo lo teníamos en esta zona que marcábamos con un nodo de volumen y un VWAP semanal, un final de VWAP semanal. Bueno, pues ha llegado en primera instancia, llegó perfectamente a este Naked Epoch diario. Y en segundo lugar, bueno, pues ahora hemos visto en la apertura pues que hemos tocado el final de VWAP. ¿Cuáles son los objetivos para hoy? En primer lugar, primer gran objetivo alcista, llegar al Value Area High que lo tenemos ahora exactamente en 35.101, Value Area High de hace 2 semanas. Aquí empezamos también una zona de price action muy importante, así que este podría ser una resistencia importantísima. Ya vemos que realmente a partir de los 34.999, 35, que evidentemente también vamos a marcar, es un número redondo y acumulación de volumen, nodo de volumen intrasemanal. También ese va a ser un objetivo importante, pero luego ya yo casi que hablaría de esta zona de price action de 35.099. Por debajo, por debajo tenemos primero la oportunidad de bajar a tocar el Naked Epoch diario de ayer, 34.823, y aquí decidirá si emprende esta primera caída. En el caso de continuar la caída, bueno, pues evidentemente el movimiento alcista ayer fue tremendo y tendríamos que hablar sobre todo de la zona de price action, de esta zona de price action como primer gran objetivo, que además aquí tenemos un pequeño nodo de volumen muy interesante, 34.707. Luego ya finalmente irnos al VPOC semanal provisional 34.638. Ya veremos si esto es para tomar liquidez y volver a bajar, ¿eh? El perfil de volumen de esta semana ya está completamente cubierto, como podemos ver. Y mucho cuidado porque si no puede con esta zona tan importante de volumen, podríamos volver a vernos en el VPOC semanal 34.637. Vamos ahora a S&P. S&P teníamos un gran objetivo alcista, teníamos dos, también unos estos máximos del día 24 y después final de VWAP semanal. Luego aquí teníamos un nodo de volumen también interesante, bueno, y zona de price action. Ahora esta zona de price action se ha vuelto mucho más relevante. Es verdad que estamos solo prácticamente recién comenzada lo que es la apertura europea. Value Area High, máximos aquí, ya veremos, pero esto debería ser una zona de resistencia muy potente. En caso de superarla, pues yo para mí el siguiente objetivo interesante sería este VPOC semanal antiguo, 4.536. De todas formas, ya vemos que la zona de los 4.500 como buena zona de opciones era un imán muy interesante y aquí ha llegado. Objetivos bajistas. En primer lugar, aquí tenemos un VPOC semanal, un máximo que tocó donde rechazó, es decir, una gran zona de price action que la vamos a dejar marcada así, de esta forma. Primer gran objetivo, volver a la zona de price action 4.486, que además, eso, por el imán que tiene este gran nodo de volumen, es un objetivo bastante factible. Segundo lugar, tenemos un nodo intrasemanal, perdón, aquí, justo en 4.473, que también resulta llamativo. En tercer lugar, yo realmente aquí tenemos el VPOC semanal provisional, un antiguo VPOC semanal. Yo ya hablaría directamente de esta zona como siguiente y último gran objetivo bajista. Así que bueno, ya veremos cómo se comporta. Vámonos al Nasdaq. Nasdaq, exactamente lo mismo. Subida importante. Aquí teníamos un máximo, aquí teníamos un VPOC semanal, lo teníamos como gran objetivo. Objetivo conseguido. Teníamos también esta zona que era un VPOC semanal, la rompió como si fuese mantequilla y nos fuimos a esta zona de aquí arriba. Objetivos bajistas. Aquí tenemos un antiguo VPOC semanal. Va a ser interesante esta zona. Y después los objetivos que habían sido alcistas ahora son bajistas. Esta zona de antiguo VPOC semanal 15.188 y el VPOC semanal provisional 15.086. Por arriba, aquí tenemos este VPOC semanal que lo hemos conseguido y hubiera sido un bonito objetivo alcista para hoy, pero es que ya lo tenemos
vemos que esto se puede comportar como una zona de price action apoyada más por este nodo de volumen. Así que vamos a dejar esta zona como muy interesante como objetivo alcista. Ya si supera, tendríamos que ir a hablar de toda esta zona en 15.559. ¿De acuerdo? Bien, vámonos al petróleo. ¿Qué nos dice el petróleo? Bueno, pues el petróleo teníamos por debajo un punto muy importante, que no era otro que este final de VWAP semanal. Teníamos aquí una zona de volumen muy interesante, la tocó y ha rechazado con pluma, con mucha violencia. ¿Y qué ha hecho? Pues irse directamente a nuestro gran objetivo alcista, que no es otro que esta zona de price action. Ahora la estamos tocando y aquí se está planteando ya directamente ya cubrir la subasta de toda esta semana que nos mandaría 52 a 82,55. Mucho cuidado, no esté haciendo una formación de Spike and Channel. Ya sabemos, Spike and Channel, vuelta al canal y vuelta al origen del movimiento como posibles movimientos. Pero mucho cuidado porque puede venir a buscar. Aquí tenemos un nodo de volumen que era muy importante. O sea, este elipse abarcaba todo, la verdad. Siguiente zona importante. Aquí tenemos dos nodos de volumen que yo creo que merecen la pena. Ojo, que aquí tenemos un montón de limitadas de venta en 82,02 muy fuertes. ¿eh? Esto debería ser una gran barrera, aunque si las devora podría lanzarse hacia dónde? Hacia finalizar la subasta de la semana anterior, 82,53 incluso a esta zona ya de mucho volumen y final de VWAP semanal 82,86. Por debajo, primero gran objetivo, este nodo de volumen 81,15. Segundo, zona de price action. Podríamos limitarla un poquito más. Vamos a reducirla a estos dos puntos que habían sido resistencia muy importante. Finalmente se rompió, pero que nos coincide con un VPOC semanal. Es decir, esta zona de 80,80 sigue siendo crítica. Tercer lugar, VPOC semanal provisional alineado con el VPOC semanal anterior. Así que mucho cuidado a partir de ahora. Estamos en zona de price action durísima. Aquí podríamos formar un doble techo, no lo sabemos. Segundo objetivo, primer objetivo, iríamos al Value Area High y a completar la subasta incluso más, por arriba. Muy bien, ya nos falta ver qué ha hecho el oro. Bien, pues el oro teníamos proyección de retroceso FIBO que nos mandaba el precio exactamente a los 1963, pues objetivo cumplido. Además nos coincidía con esta zona de VPOC semanal antiguo. Y aquí es donde nos hemos quedado. Mucho cuidado porque el perfil de volumen ahora se ha puesto muy alcista. ¿Por qué? Porque hemos acumulado en los movimientos ayer fueron muy fuertes y hemos desplazado el VPOC de estas zonas inferiores. En un solo día lo hemos desplazado a los 1964. Es verdad que solo tenemos 2 días de recorrido. Así que, objetivos alcistas. Mantenemos nuestros dos grandes objetivos alcistas. Primero, antiguo VPOC semanal 1971,70. Segundo, simetría de la semana anterior, teoría de la subasta pura y dura, que nos llevaría a esta zona, 1977, incluso a esta zona. Bueno, aquí vemos que hay una zona de densidad de volumen absolutamente brutal. Con lo cual, por cualquiera de estas zonas, a partir de 1975 daríamos la subasta como absolutamente completada y es una zona de resistencia tremenda. Así que ya veremos qué es lo que hace. Objetivos por debajo. Primer pequeño objetivo, 1959,90, 1960. Segundo lugar, nos iríamos a estos nodos de volumen alineados, esta zona de volumen alineada con el VPOC semanal de hace 1, 2, 3 semanas. Vamos a ponerlo como objetivo bajista claro. Y ya en tercer lugar tendríamos que irnos a VPOC semanal de la semana anterior, etcétera, etcétera. Estos son objetivos comunes que ya pusimos ayer, la zona de price action, estos mínimos donde rechazó con fuerza 1941. Y ya por último, hablamos de DAX. ¿Qué tenemos en DAX? Ruptura de la directriz, teníamos una gran zona objetivo, esta zona, VPOC semanal, aquí un poquito más arriba, otro VPOC semanal, ya hemos cazado las dos zonas y estamos justo, hemos tocado una zona de price action y aquí se lo está pensando. Aquí volvemos a una gran zona de volumen, ya habíamos dicho que esta zona es la más importante en volumen de todo este perfil, ¿eh?
nos daba nuestro, volvemos a marcarlo, que siempre es interesante dar un repasito. Ya vemos toda esta zona donde se decide todo, aquí. Ya veremos si vuelve a rechazar con fuerza o intenta ir a zonas superiores, como este nodo de volumen que tenemos aquí en 16.250. Pero evidentemente está muy lejos. Bien, objetivos alcistas. Esta zona 1 y 2, estos dos toques que hubo que nos delimitó la zona de price action, me parecen muy interesantes por arriba. Siguiente lugar, hablaríamos ya prácticamente para mí de estos nodos de volumen alineados, VPOC semanales, con cumplimiento de la subasta de hace 1, 2, 3 semanas, con los 16.210. Y por debajo, volver en primer lugar al VPOC diario de ayer, Nikkei VPOC 15.875, marcamos, y en segundo lugar, VPOC semanal provisional 15.831. Lo hago mucho más abajo, las zonas de price action, etcétera, etcétera. Zonas 15.745. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.